Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. El foro de hoy ha sido organizado conjuntamente por la Alianza por una Vida Digna y por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. La Alianza por una Vida Digna es un espacio colectivo de análisis crítico de temas de relevancia nacional e internacional. Por su parte, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo es una iniciativa que agrupa a diversas organizaciones sociales y productivas, sindicatos, organizaciones del movimiento estudiantil, universidades públicas, magisterio nacional y diversos colectivos de la sociedad civil, con el objetivo de generar reflexión y propuestas en defensa del Estado Social de Derecho y en la procura de crear opciones a los diversos problemas que aquejan a nuestro país, opciones centradas en procesos de democracia participativa. El foro de hoy se enfoca en el análisis de los resultados de la última encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos, el CIEP, de la Universidad de Costa Rica. Como sabemos, las encuestas del CIEP constituyen radiografías muy valiosas del contexto político por el que atraviesa Costa Rica, y esta reciente encuesta es de particular interés porque se efectuó al cumplirse la mitad del periodo de la actual administración Chávez Robles, en medio de profundas crisis en diversos ámbitos de la vida del país. Para presentar y analizar los resultados de esta encuesta y sus implicaciones en la coyuntura nacional actual, hemos invitado a 4 panelistas. Nos acompañan esta tarde Ronald Alfaro, quien es politólogo del CIEP de la Universidad de Costa Rica e investigador del Programa del Estado de la Nación. Carolina Ovares, quien es socióloga y politóloga, es docente de la Universidad de Costa Rica e integrante de la red de politólogas. Alejandro Molina, quien es también docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica e investigador del Observatorio de la Política Nacional de esta universidad. Y Henry Mora, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y colaborador de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Les damos la más cordial bienvenida a la panelista y los panelistas y les agradecemos haber aceptado nuestra invitación para participar en este foro. También agradecemos a Sven Simon por su apoyo con la logística de este evento. Asimismo, saludamos y agradecemos a todas las personas que nos acompañan a través del Facebook Live de Surcos y de otros medios. La dinámica del foro será la siguiente. Inicialmente, los panelistas y la panelista harán sus exposiciones. Seguidamente pasaremos a un espacio de comentarios y preguntas por parte de las personas que siguen esta actividad. Les invitamos a compartir sus comentarios y sus preguntas en el chat del Facebook de Surcos. Y sin más preámbulo, iniciamos las presentaciones y le doy la palabra a don Ronald Alfaro para que haga su exposición. Muchas gracias, Ronald, y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Gracias por la invitación a las organizaciones que han estado involucradas en la organización del evento y toda la logística. Pues yo voy a mostrar los resultados del estudio. Quiero ser muy concreto con la presentación de estos resultados. Y quisiera tal vez entonces empezar, voy a compartir mi pantalla para mostrarles acá eh, en general la dinámica que quiero, eh, sobre todo los hallazgos que quisiera compartir. Pues lo primero Ronald, disculpa, a ponerla para pantalla completa, por favor. sí, perfecto, sí es cierto. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué quisiera mostrar? Principalmente quiero empezar por aquí, que es cuál ha sido el comportamiento del apoyo a la gestión de los gobiernos, porque aquí hay varios en este gráfico, y las dinámicas. La línea que está en color más celeste es opiniones positivas y la que está en color oscuro es opiniones negativas. Como se puede apreciar, pues la mayoría de las veces y de las mediciones, las opiniones negativas están por encima de las positivas. O sea, hay más opinión negativa sobre los gobiernos. Acá hay el gobierno de Laura Chinchilla, el de Guillermo Solís, Carlos Alvarado y ahora el presidente Chávez. Pero lo que sí también es interesante analizar en esta oportunidad
sobre el comportamiento de este tipo de respaldo es, primero, que el gobierno del mandatario Chávez conserva un alto respaldo en la ciudadanía, pero al mismo tiempo hemos ido evidenciando un fenómeno en el cual no hay grandes variaciones en ese respaldo. Es decir, ni aumenta su respaldo, tampoco disminuye, ¿verdad? Esa que se mantiene, digamos, alrededor del 50% de la población que opina que lo hace bien o muy bien, o que tiene opiniones positivas. Hay un tercio de las personas que opinan que lo hace mal o muy mal, y un grupo, digamos, intermedio que lo valora como regular. Pero cuando estamos en presencia de un fenómeno en el que evaluamos la opinión de las personas y no hay grandes variaciones en el tiempo, a pesar de la ocurrencia de eventos, acontecimientos, episodios de distinta naturaleza, en el cual, por ejemplo, al gobierno le va bien en la opinión o le va muy mal, ¿verdad? Cuando no hay variaciones, entonces uno debería hacerse la pregunta de a qué se debe el hecho de que se hayan estabilizado esas opiniones, que no haya grandes cambios y que entonces de alguna forma podría dar algunos indicios y señales de que estamos en presencia de un respaldo de una naturaleza distinta, ¿verdad? Normalmente por lo general, cuando se piensa en la opinión de los gobiernos, se cree, digamos, que hay como dos grandes bandos, ¿verdad? Y que esos dos grandes bandos son como que los que dominan en la opinión de las personas. Por un lado están los que son opositores al gobierno, ¿verdad? Que tienen una mala percepción, que lo evalúan, que no les gusta lo que hace, ya sea el mandatario o sus políticas. Y por otro lado están lo que llamaríamos los seguidores, ¿verdad? Los seguidores fieles que además respaldan al gobierno y confían en el mandatario, en fin. Entonces, pensamos como en esos dos, como en un binomio, ¿verdad? En donde hay dos grandes grupos que incluso son de tamaños similares unos a otros, ¿verdad? Y que están enfrentados. Pero en realidad nosotros lo que hemos venido analizando con mucho más profundidad es que cuando no se dan variaciones en el respaldo al mandatario y a su gobierno, es decir, no aumenta, pero tampoco disminuyen las opiniones favorables en este caso, entonces existe la posibilidad de que el apoyo sea de una naturaleza distinta, ¿verdad? Y hemos venido planteando con unas mediciones que hemos analizado desde agosto del año 23, agosto del 2023, hemos analizado la presencia de varios grupos. ¿Sí? No solo, ¿verdad? No nos concentramos única y exclusivamente en los opositores y los seguidores. De hecho, si lo aprecian en este gráfico, el grupo que son seguidores al mandatario representa un 25% en la última medición y los valores son bastante similares en el tiempo. También el grupo de opositores, que es del 21 en abril del 24, pero sus valores también son muy similares a los anteriores. El grupo incluso más grande dentro de estos análisis que hemos hecho es un grupo que no es ni opositor al mandatario ni seguidor fiel. Es un grupo que llamamos personalista, ¿verdad? Estas personas lo que examinan en términos del respaldo al mandatario, digamos, sobre todo están mucho más, su respaldo se orienta mucho más a la figura del presidente, a la figura del líder y menos a los resultados y a sus políticas, ¿verdad? Cuando se evalúan estos temas, no solo acá en Costa Rica, sino en cualquier parte en el mundo, pues se piensa que una cosa es la figura al mandatario y la otra es las políticas. Si en el ámbito de las políticas que el gobierno impulsa o que promueve, las cosas no son evaluadas de manera positiva, de alguna forma uno esperaría que eso se refleje en la opinión hacia el gobierno. Lo que sucede es que estamos observando que está separado, digamos, estas dos cosas. O sea, por un lado es la opinión al mandatario, ¿verdad? Y a la figura, y por otro lado el de las políticas y sus resultados.
De tal forma que cuando se evalúa algo mal, como por ejemplo la seguridad o la inseguridad, cómo el gobierno gestiona esa crisis, eso no se está reflejando en el respaldo al mandatario, ¿verdad? Que como hemos dicho, se mantiene estable y no ha variado. Eso quiere decir entonces que estamos en presencia de un tipo de apoyo diferente que sobre todo lo refleja este grupo de personas que denominamos, ¿verdad? O de grupo de la ciudadanía que denominamos como personalistas. Ellos privilegian la opinión positiva hacia el mandatario, a pesar de que incluso evalúan mal sus políticas como la seguridad y en algunos casos también en educación. Entonces ven que aquí hay una dinámica muy distinta. Incluso también encontramos un cuarto grupo que los hemos denominado evaluacionistas, porque estas son personas que en realidad no respaldan al mandatario, ¿verdad? De alguna forma están más cerca de los opositores, pero sí respaldan sus políticas, por ejemplo, sí están de acuerdo en que la seguridad ha mejorado o que la educación también lo ha hecho. Entonces, estos análisis, digamos que lo hemos sobre todo investigado a partir de políticas públicas como seguridad y educación, la evaluación que las personas hacen sobre esos temas y sobre la gestión del gobierno y del mandatario, nos permiten poner sobre la discusión, ¿verdad? O poner en la mesa de la discusión el tema de que el apoyo al mandatario sigue siendo alto, pero además tiene una característica distinta a otros en el pasado. Y a partir de esto, pues también hemos examinado otros factores en los cuales nos interesaban dos dimensiones, ¿verdad? Ven que ya hemos dicho, o por lo menos tendríamos dos conclusiones preliminares, que es, en primer lugar, el apoyo al mandatario continúa alto, es un respaldo importante. Por otra parte, hemos dicho que ese apoyo es de naturaleza personalista. Y entonces queríamos sobre todo diferenciar dos dimensiones de lo que tradicionalmente se conoce como el personalismo en la política. Eh, por personalismo en la política lo que se entiende es que las personas consideran que el mandatario, el presidente o los presidentes tienen un papel o influyen de una manera muy importante en las acciones o en los asuntos públicos, ¿verdad? Que están por encima incluso de los partidos políticos, que están por encima del gobierno y de otras instituciones. Entonces hay una primacía de la persona y el liderazgo individual con respecto a las instituciones. Y quisimos examinar dos dimensiones del personalismo, pensando en que las personas se iban a dividir como en dos grandes bandos. Por un lado, el personalismo tiene dos caras. Uno es lo que llamamos el culto a la persona, el culto a la figura, el culto a la personalidad, digamos, del líder. Y por el otro lado, la culpa, la atribución de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si alguien es más opositor al mandatario, le va a rendir menos culto, pero le va a asignar más responsabilidad, más culpa, ¿no? a su tarea. Y esperamos encontrarnos de eso. Por el contrario, si alguien es más seguidor del presidente, pues entonces le va a rendir mucho más culto, un culto a esa personalidad, y le va a eximir de la responsabilidad, ¿verdad? Y queríamos examinar cómo se dan estos dos fenómenos. Entonces, incluimos en la encuesta un conjunto de preguntas más desde la dimensión del culto a la persona y por otro lado el de la culpa. Lo que se ve acá en el cuadro es primero el conjunto de preguntas o la batería de preguntas con las cuales analizamos los temas del culto a la personalidad. Como lo ven acá en cada uno de estos cuatro temas, en todos ellos la mayoría de las personas están de acuerdo más con el mandatario, más con el gobierno. Por ejemplo, cuando se dice los errores del gobierno son de los ministros, no del presidente, ¿verdad? Es algo que de alguna forma le dan más culto al mandatario y menos culpa, ¿verdad? En todos ellos, digamos, tratamos de analizar diferentes aspectos del culto a la personalidad, pero están muy presentes y se refuerzan, digamos, entre sí.
La otra parte es el de la culpa, que les decía, la otra dimensión es el de la culpa. Y aquí lo interesante es que los grupos más bien no están a favor, la mayoría de ellos no están a favor de la idea de eximir al presidente de la culpa, aun y cuando, como digo, persista un apoyo alto al presidente a 2 años de su gobierno, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente o le afirmamos el hecho de que si el presidente Chávez tiene razón en que las leyes se pueden dejar de lado con tal de gobernar, el 73% de la gente dice estar muy en desacuerdo con esa afirmación, ¿verdad? Entonces, lo que queríamos observar acá era en qué medida las personas, según el tipo de apoyo que le manifiestan al mandatario y a su gobierno, cómo cómo puntúan esos grupos en las dos dimensiones, en el culto y la culpa. Los opositores, esperábamos observar que los opositores le dieran menos culto, pero le atribuyeron más responsabilidad y que sus seguidores, por ser un grupo contrario, ¿verdad? Opuesto al anterior, más bien le exhiban, digamos, mucho culto y mucho menos culpa, ¿verdad? Para ver un poco ese escenario en el que nos encontramos. Y como se aprecia acá en este gráfico, digamos, este gráfico tiene las dos dimensiones, tanto hacia, digamos, es un gráfico que marca de 0 a 100 hacia la derecha, de 0 a 100 hacia la izquierda para ver los, digamos, ambos índices al mismo tiempo. Creamos bajo un procedimiento estadístico estos dos índices de culto y culpa. Y por un lado lo que observamos es que tanto los opositores o los grupos que más se oponen al presidente tienden a atribuirle más culpa, ¿verdad? Son estas barras en color verde, más culpa y menos culto, ¿verdad? Que es las barras en azul. ¿Ok? Es decir, observamos el fenómeno que queríamos observar o que esperábamos observar en la dirección eh, que anticipábamos, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo vemos, ¿verdad? Que por ejemplo en el grupo de los seguidores, tanto los personalistas como sus seguidores más fieles, ellos lo que hacen es rendirle más culto, como es esperable, ¿verdad? Las barras azules acá son más grandes que las verdes, pero también, y lo más interesante de este hallazgo es que aun y cuando estos grupos son sus seguidores más fieles, todavía existe una atribución importante de la culpa al mandatario. Y entonces tal vez yo esto lo mencionaría de la siguiente forma. Hay personas, digamos, todos los políticos quieren instalar en la ciudadanía un mensaje que es muy simple, pero muy potente, que es, bueno, yo soy la persona indicada, yo soy ese líder que ustedes anhelan, yo les voy a llevar a la tierra prometida, confíen en mí y síganme. O, y además, el mandatario también va a decir, o este líder va a decir, bueno, pero cuando usted vea que algunas cosas no le gusten, que no las estamos haciendo muy bien, entonces esa no es mi responsabilidad, sino que es la responsabilidad de alguien más, de otros, no la mía, ¿verdad? Entonces, quiero que confíen en mí, pero que me eximan de la culpa. Pero lo que estamos presenciando acá es que en el caso de Costa Rica, ese alto respaldo al mandatario no es un respaldo ilimitado, no es un respaldo, no es necesariamente un cheque en blanco porque la presencia de manera importante de atribución de la culpa al mandatario está presente, ¿no? Sigue estando presente, aun y cuando se trata de un respaldo alto. Entonces, como lo ven, estos grupos son importantes desde esa perspectiva. Acá ponemos también en comparación a los grupos que más le apoyan y que más le adversan desde la perspectiva del culto y de la culpa. Por ejemplo, las personas que viven en Limón, en Punta Arenas, los hombres, las personas que tienen entre 35 y 54 años, que tienen secundaria o primaria como nivel educativo, son quienes, en comparación, le rinden más culto al presidente, ¿verdad? Pero también, por el otro lado, personas con educación universitaria que viven en Heredia, San José, Cartago, las mujeres y los más jóvenes, incluso 18 a 34 años, son quienes le atribuyen más responsabilidad al presidente. Estamos en presencia de un fenómeno que, como he señalado, es un fenómeno
un apoyo personalista al mandatario. Este tipo de apoyos se observan en sociedades que han atravesado o que están en un proceso de mayor división social, de polarización que se llama. Este indicador que no sale de la encuesta, pero que está disponible en un proyecto que se llama Variedades de la Democracia, muestra que la polarización en Costa Rica, que es la línea roja que se ve acá, ha subido a partir del año 2022 y que incluso está en niveles similares a los que teníamos en el 2006-2007, en la época del referéndum. Otros países como los que se muestran acá, México, Estados Unidos o Brasil, también están experimentando estos fenómenos y nos llevan digamos, empezaron mucho más temprano que nosotros, pero llevan ese mismo comportamiento. Y también se observa con otro indicador de este mismo ejercicio, que es el de el personalismo del líder. ¿Verdad? Ven que aquí nuevamente en el 2022 en Costa Rica incrementó ese índice, luego de un largo periodo de niveles muy bajos. Los niveles de hoy son muy similares a la década de los 40 en Costa Rica, se comparan con esa década. Voy terminando para no agotar el tiempo porque quiero enfatizar en una idea que es muy, muy importante de comprender. Estamos en un proceso de construcción de identidades políticas, ¿verdad? Estas son identidades que son fabricadas, son identidades en las cuales se activa, sobre todo, se activan en un contexto de amenaza, ¿verdad? Todo se vuelve una amenaza y surgen a partir de una polaridad que es el amor y el odio, ¿verdad? Que estas polaridades se politizan y ocurren en ambientes polarizados, en donde se exageran las virtudes a quien yo respaldo y se magnifican los defectos de aquellos a los que yo soy contrincante o son mis rivales, ¿verdad? Y quiero cerrar con esto. En realidad, en este escenario, todos quedamos, todos nosotros, instituciones, personas, organizaciones, todas quedamos en uno de los dos bandos. O estamos del lado del amor o estamos del lado del odio. Somos los buenos o somos los malos, pero no hay nadie que quede en medio. Termino por acá y pues quedo a disposición de las preguntas y comentarios. Eh, y reitero el agradecimiento por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias, Ronald, por tu exposición. Y a continuación escucharemos la exposición de Carolina Ovares. Adelante, Carolina. Bueno, muchas gracias, José María. Un saludo a mis otros compañeros de mesa, a Ronald, a Alejandro y a Henry, y a las instituciones, organizaciones que coordinaron esta actividad. Muy agradecida de estar acá. Voy a proceder a compartir pantalla. Se pongo en exposición. Como ya muy bien Ronald sintetizó este estudio del CIEP, que es una encuesta de opinión pública, o sea, lo que mide la percepción de la ciudadanía en ciertos temas. A mí lo que me parece interesante para el objetivo de la actividad del día de hoy es intentar comparar estos datos que hemos visto de Costa Rica en perspectiva comparada con nosotras, con datos de otros países de la región, con el objetivo de entender un poco más qué es este fenómeno político de Rodrigo Chávez Robles que tenemos enfrente. Y lo digo específicamente como fenómeno político porque más allá de que es el presidente actual, la exposición de Ronald nos dio pistas de un comportamiento atípico y ciertas tendencias que pueden resultar interesantes analizar desde la ciencia política, que es mi caso, para intentar comprender el fenómeno que tenemos presente y comprender también estos datos del cierre. Entonces, ver un poco más el estado actual de la democracia, percepción de la ciudadanía en términos de apoyo y satisfacción, que no son cosas un poco distintas, el apoyo a los presidentes y en un contexto de riesgo político en el que está la región, en el que Costa Rica es parte, que es de crimen organizado, corrupción, desafección democrática y gobernabilidad bajo presión. Este es un gráfico, lo saqué un poco rápido, de Variedades de Democracia, que es un proyecto que hay para medir el estado actual de las democracias en el mundo de los regímenes políticos.
que incluye también los no democráticos. Yo quiero hacer una comparativa, porque si uno mira estos datos, Costa Rica siempre sale bien, el índice liberal de democracia, y evidentemente vamos a estar lejos de la realidad de otros países, siempre puntuamos alto. Una democracia liberal es que si se cumplen los requisitos de elecciones democráticas, si hay un balance y separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial, si se cumple con la protección de libertades civiles y el principio de igualdad ante la ley. 0 es un valor muy bajo, 1 es que tenemos un valor muy alto en democracia liberal. Como ven en la gráfica, Costa Rica, y yo hice una comparativa con los países de América Central, que es la región de la que somos, la subregión de la que somos parte, y ahí nos damos cuenta de una realidad muy distinta. Que es importante también hacer esta mirada comparativa para salirnos un poco del parroquialismo. O sea, Costa Rica sí suele puntuar alto en democracias. Y acá ya un poco, esto es el promedio de la región de América Central a partir de 1900, cuando ya se dan los procesos de democratización en América Central, hasta el año 2023. Aquí ya está por países. Y de nuevo, por país, en efecto, por el vecindario en que nos tocó estar, al menos desde estos datos, después uno puede hacer el zoom y mirar los datos más específicos, pero estos datos de índice de democracia nos dicen, bueno, Costa Rica está muy bien parado con respecto a, en términos comparativos con otros países de la región, con nuestros vecinos. Y si uno ya se va a datos de percepción, porque eso es un índice de democracia, estos son ya datos de percepción, es decir, qué es lo que está opinando la ciudadanía, lo otro mide el estado de las democracias como sistema o régimen político y utiliza otro tipo de información. Acá se les va lo mismo que hace el CIEP, son encuestas de opinión pública y para la ciudadanía preguntarle. Bueno, en términos de apoyo a la democracia, digamos, Costa Rica sigue siendo un país donde en términos abstractos, el apoyo político al régimen democrático sigue siendo alto. Hay una tendencia a la baja, y Costa Rica no se exime de ser parte de esta tendencia a la baja, pero en términos comparativos, solo Uruguay es el que tiene 7, igual que Uruguay y Costa Rica, 7 de cada 10 por ahí de ciudadanos muestran un apoyo alto a la democracia, ¿no? Y esta es la típica pregunta churchilliana, que es, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. Churchilliana porque está basada en una afirmación de Winston Churchill, el primer ministro inglés. Pero, si nos va, bueno, esto sigue siendo los países que apoyan a la democracia y un índice de democracia detrás de variedades de democracia, es decir, una ciudadanía que apoya a la democracia, hay una correlación estadística, es decir, que los valores se mueven de manera positiva y también hay un alto apoyo a la democracia. Y esto es importante entender el apoyo a la democracia porque es un acervo democrático, como un escudo popular sobre la democracia. Uno pensaría que en casos de ya más autoritarismos hay una población, en casos extremos, que posiblemente puede resultar resiliente a la democracia. Y un caso muy interesante, compararlo a lo que sucedió en Guatemala, por ejemplo, donde gran parte de que explica uno de los factores explicativos para entender por qué Fernando Arevalo logró llegar a la presidencia, a pesar de que ganó las elecciones. Y si ustedes siguieron ese proceso electoral fue bastante convulso, gran parte de lo que se sabe es por este apoyo popular, esta resistencia que había. Entonces, por eso es importante también visualizar el apoyo a la democracia de parte de la ciudadanía. Pero como hemos visto en los mayores países de la región de México y Centroamérica, olvidé decir, estos datos son del Barómetro de las Américas o la POP, que es un proyecto muy riguroso donde la información es válida sobre el estado actual de la percepción ciudadana. Ahí en varias rondas de las encuestas, el apoyo a la democracia ha bajado y Costa Rica no es la excepción. Se mantiene altos en términos comparativos con respecto a esos países, pero en términos comparativos del tiempo en el mismo país hay un declive en la línea, que es esta de arriba, ¿no? Y esto nos dice que algo está pasando con el apoyo a la democracia en el país, entendiendo la importancia de apoyarlo, ¿no? Y acá nos mudamos hacia otra forma de medir un apoyo político a la democracia, que es más en términos de satisfacción, ¿no? Que es
¿Qué tan satisfecha está o no la ciudadanía con la democracia? ¿Qué tanto la democracia logra cumplir sus expectativas? Si con la democracia se puede vivir, se come y se educa, como decía un expresidente argentino, Rodolfo Alfonsín. No, queremos, estos datos nos dan cuenta que hay la ciudadanía apoya más en estrato de democracia que una satisfacción, ¿no? Está más insatisfecha con la democracia. Y eso está muy relacionado con confianza en las instituciones, que son datos que de la encuesta del CIEP que también están. La exposición de Ronald fue muy centrada en el tema importante, en un tema por su comportamiento atípico, que es el apoyo o no al presidente actual, pero también hay una serie de datos muy interesantes que da esta encuesta y una de ellas es el apoyo a las instituciones que sostienen un régimen político democrático, que eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, y vemos que en la región las personas no están satisfechas con la democracia. Podríamos pensar que hay demandas públicas de democracia que no están siendo satisfechas. Y acá vamos bajando un poco el nivel de abstracción o de generalidad. Es importante darnos cuenta del estado actual de la ciudadanía en confianza en las instituciones. La encuesta dice, mide muy bien porque mide por instituciones en específicas y además como son ollas de encuesta nos permite ver no solo la fotografía sino la tendencia en el tiempo y comportamiento. Esto es a nivel de América Latina, continúo con los datos de DAPO y podemos ver que hay una tendencia en que la ciudadanía confía más en los ejecutivos que en las legislaturas, ¿no? Esto nos puede dar un poco más de pistas también para explicar en términos comparativos, bueno, describir en términos comparativos, porque que Costa Rica no es la excepción en el sentido de que se confía más en el presidente o el primer ministro que en la legislatura. No se entiende porque la legislatura también tiene más, son más actores que están jugando ahí adentro, y salen mucho más en opinión pública, tienen mala prensa, ellos mismos también tienen y ellos responsabilidades, su mala prensa en parte también. Entonces, y esto lo da la encuesta del CIEP, las instituciones con menor apoyo o confianza siguen siendo los partidos políticos y la legislatura. Bueno, vemos que en términos comparativos, Costa Rica sigue esta tendencia donde hay más apoyo, que lo verde es el presidente, y lo de color lila o morado es la confianza en la legislatura, ¿no? Se confía mucho más de la mitad de la población confía en el presidente y mucho menos en la legislatura. Y acá, otro aspecto importante para entender o contextualizar los datos del CIEP son el apoyo a ciertos liderazgos, que ya muy bien la exposición de Ronald lo señaló, que hay un comportamiento atípico de apoyo popular al presidente, en el sentido que si uno mira ciertos datos, los apoyos a los presidentes después de 2 años de gobierno se empiezan a desgastar. Eso es común que se desgaste porque el tiempo en política provoca este desgaste. Tiene que ejecutar políticas públicas, tomar decisiones que son impopulares. Entonces se espera que se empiece a desgastar. Y aún más si empezó con unas expectativas muy altas, como le sucedió a Rodrigo Chávez en las primeras rondas del CIEP, si no me equivoco, esta es como la octava ya, desde que inició este gobierno. Ahí Ronald nos puede aclarar después bien estos datos. Era casi un 70-80% por ahí de apoyo. Y eso es alto, pero inició con unas altas expectativas. Uno podría esperar que la caída sería peor y no ha resultado. Ha caído, eso sí, en varios puntos porcentuales, pero aún así más de la mitad de la población a 2 años de gobierno, a pesar de que ha pasado el tiempo y que el tiempo en política provoca desgaste, no se ha desgastado. Y eso no es lo más común en la región. Los presidentes se desgastan. Acá, en términos comparativos, ¿quiénes han sido y siguen siendo los presidentes más populares? Nayib Bukele, que logró su reelección, mantiene una popularidad muy alta, es uno de los más populares. Luis Abinader en República Dominicana, que acaba el domingo pasado de lograr la reelección también. Andrés Manuel López Obrador en México, y parece que quien va a ser su heredera política puntúa alto en las encuestas
de percepción de voto. México ahorita va a elecciones, todavía eso obviamente se tiene que decidir, y Daniel Noboa en Ecuador y después Rodrigo Chávez. Aquí un interesante ejercicio en perspectiva comparada sería ver si el estilo de liderazgo de ellos hay similitudes o no, o si las explicaciones son contextuales, o si más bien la demanda específica de las ciudadanías han sido resueltas y por eso hay un apoyo o no, que definitivamente el presidente de El Salvador mucho responde a eso, o Daniel Noboa. AMLO es un caso también muy interesante porque no se ha desgastado a pesar de 6 años que ha tenido en la presidencia de México, y Rodrigo Chávez está dentro de este grupo de que no se desgasta. En comparación a otros, estos datos no están actualizados porque ya Alejandro Yamatei no es presidente de Guatemala, ni Laurentino Cortizo lo es en Panamá. Entonces, la idea de estos datos que acabo de señalar es colocar a Costa Rica en perspectiva comparada en el estado actual de nuestra democracia y en el apoyo y la satisfacción de la ciudadanía, que en parte entender también cómo esto se puede relacionar o no con apoyos a un presidente y por qué es que estamos hablando de este comportamiento atípico o no de apoyo a un presidente en América Latina, ¿no? Que vemos que, pues, si miramos datos comparativos, uno dice, bueno, sí, pues hay una tendencia más confianza a los poderes ejecutivos que a los poderes legislativos. Bueno, pero también hay un desgaste de los mismos presidentes en varios años de gobierno. Se me viene a la cabeza, bueno, Gustavo Petro o Gabriel Boric, que empezaron con altas expectativas y este giro político, cuando asumieron, se han desgastado un montón en los últimos tiempos, por ejemplo. Entonces, pues vemos, bueno, tal vez podría ser el estilo de liderazgo que tienen en común estos, que tienen en común cuáles semejanzas o diferencias hay entre estos líderes que han logrado mantener su popularidad, si ha sido el tiempo o no, si es que estos son recientes o no. Bueno, sabemos que AMLO no, entonces hay algo ahí que podríamos hacer interesante en este ejercicio comparativo. Y otro aspecto que me parece también importante señalar de los datos de la encuesta del CIEP, y Ronald también lo señaló sensatamente, es que dan cuenta de una imagen complicada de comprender a nivel de las posiciones mayoritarias de la ciudadanía. Y con eso lo que yo quiero decir es que está bien, logramos ver la imagen de que es un presidente popular, que es un presidente que la ciudadanía sigue apoyando por sus características propias, parece ser, pero esto no se va a traducir ni se traduce necesariamente en apoyos políticos a medidas específicas. Y eso podría ser interesante mirarlo en un eventual referéndum que ya anunció, que todavía no sabemos si lo va a lograr llevar a cabo o no. Igual ya esto se ha desinflado un poco desde incluso la comunicación de parte de Casa Presidencial, que eso no necesariamente se va a traducir en un apoyo directo a la ciudadanía en todas las propuestas políticas que tenga o haya tenido, ¿no? Entonces, los datos del CIEP, como están, nos ayudan también a dar cuenta de que apoyo, no apoyo es algo mucho más complejo, que no es un grupo homogéneo de apoyo, que hay diferentes apoyos hacia el presidente actual, no necesariamente se sostienen en el tiempo y no implica que hay una posición mayoritaria de la ciudadanía en apoyos políticos concretos, en medidas políticas. ¿Cómo va a traducir o no este apoyo popular en prácticas específicas? Es una pregunta que también nos podemos hacer y después podemos continuar con la conversación. Y otra vez, ¿para qué sirve la popularidad? Porque damos cuenta que es un presidente popular, que es un presidente, eso quiere decir que la ciudadanía sigue mostrando apoyo a pesar que no necesariamente a su gobierno, aunque su gobierno tiene valoración positiva mayor de un 50%, según la última encuesta del CIEP, pero la de él es de un 55%. Pero ¿qué puede hacer con esta popularidad, con este escudo popular, ¿no? ¿Y qué ha hecho estos 2 años? Creo que eso es algo que tal vez en la conversación posterior podamos tener. Y aquí termino porque no sé cuánto tiempo me queda. Muchas gracias, Carolina, por tu intervención. Quedan temas pendientes, como señalaste, para la discusión posterior. Le doy la palabra ahora a don Alejandro Molina para que haga su presentación. Adelante, Alejandro, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Saludo también aquí fraternalmente a Ronald Alfaro, a Carolina Juárez, Henry Mora, mis
compañeros y compañera panelista del día de hoy, que en el caso de Ronald y Carolina ya me han dado una excelente antesala para desarrollar básicamente cuál va siendo la lectura que desde el Observatorio de la Política Nacional hacemos, no solamente sobre los datos de la última encuesta del CIEP, sino lo que nosotros llamamos que es el seguimiento de trayectorias y tendencias que nos dan, por así decirlo, una fotografía más completa sobre un fenómeno, sobre una problemática en estudio. Y en ese sentido, rescato muchísimo el hecho de que Ronald nos haya expuesto datos de más larga data, al mismo tiempo que Carolina nos daba esta perspectiva comparada, repito, porque nos da muchísimos insumos para el tema de la posición del Observatorio de Política Nacional en esta materia. Para mi intervención había preparado un análisis precisamente sobre el análisis de la encuesta del CIEP y sobre el liderazgo personalista de Rodrigo Chávez, así se desprende de dicha encuesta, con base en dos ejes que nos permiten quizás articular de una manera más coherente lo que tiene que ver todo con la política formal o la política que vemos más claramente, sobre todo a nivel institucional, y la política no formal que muchas veces la pasamos por alto, pero en determinadas coyunturas, por no decir que la mayoría, suele ser las correlaciones de fuerza a nivel societal las que terminan marcando de manera muchísimo más efectiva el quehacer político que lo que observamos en las instancias de representación formal. Entonces, el primer eje a partir del cual quería poner sobre la mesa la posición del OVNA y el estudio que venimos realizando como observatorio de manera consistente es la caracterización de la conflictividad entre élites y poderes de la República como característica prácticamente distintiva de la administración Chávez Robles, a pesar de que es un fenómeno sociopolítico que ha venido teniendo manifestaciones desde hace ya varias administraciones. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces desde los movimientos sociales, desde la academia, sobre todo quienes estudiamos ciencias sociales, somos muy proclives a preocuparnos y darle muchísima importancia al lado inferior de la desigualdad, que llamamos de alguna manera, los grupos y personas que se encuentran en una situación de más desvalida, en una situación, como menciono, o sea, la parte inferior de la desigualdad, pero esto muchas veces no lo acompañamos con un estudio más sistemático de lo que sucede en el lado superior de la desigualdad, es decir, en aquellos grupos de élite, en aquellos grupos con privilegios a nivel societal que si hacemos una articulación quizás un poquito más desarrollada de este término, lo podemos incluso llevar al tema de los poderes fácticos, que de alguna manera son quienes influyen de forma muchísimo más efectiva sobre la política pública que lo que realizan las instituciones de representación formal, como lo puede ser la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, ese espacio de la política que tradicionalmente se nos acostumbra a estudiar quizás de forma más sistemática, pero que deja muchísimas sombras sobre las verdaderas explicaciones sobre por qué las dinámicas del quehacer político suceden de una forma o suceden de la otra. Entonces, cuando hablamos de conflictividad entre élites y poderes de la República, hablamos claramente sobre el estado permanente de beligerancia, por ejemplo, del presidente de la República, en contra de determinados grupos del empresariado tradicionalmente hegemónico en Costa Rica, incluso resabios de oligarquías que a nivel histórico han existido no solamente en Costa Rica, sino que en todo Centroamérica, y que cuando lo observamos a nivel discursivo, lo observamos a través de términos como aristócratas, los famosos ticos con corona. No es casualidad que sobre todo durante su primer año, pero que ha sido una tendencia mantenida, el presidente de la República mantenga
a nivel discursivo una conflictividad muy fuerte con la prensa tradicional, como lo puede ser el Grupo Nación, Teletica, CR Hoy, que si uno va y hace el rastreo, lo que llamamos en el Observatorio de la Política Nacional, es seguir el rastro de la plata, nos encontramos que esa conflictividad no es necesariamente con esos medios de comunicación, sino con los grupos de poder económico que de alguna manera han sido hegemónicos y que el presidente de la República, como representante quizás de una élite más emergente y que reclama una representación preferencial y un reparto de los beneficios del modelo de desarrollo que no ha tenido estos grupos de élite tradicional, pues obviamente no es casualidad que choquen, como digo, el presidente de la República como representante de estas élites emergentes frente a las élites tradicionales. Si hablamos, por ejemplo, con conceptualizaciones del Estado en las ciencias sociales, así muy convencionales, nos vamos a encontrar que el Estado es fundamentalmente una cristalización de relaciones de fuerza que se manifiestan sobre todo en el ámbito de la sociedad civil. Y cuando hablamos del ámbito de la sociedad civil, hablamos también de un espacio que se desarrolla bajo dinámicas del mercado, de los negocios, y esto ¿a qué nos lleva? A que básicamente caracterizamos la actual coyuntura política como una disputa por los negocios, por ver cuáles son los grupos de élite empresarial que van a tener esa representación privilegiada en el Estado y sus partes, así como un reparto más beneficioso sobre los grandes, valga la redundancia, beneficios que genera el modelo de desarrollo que se ha impuesto en Costa Rica desde hace al menos 40 años. Entonces, esta conflictividad entre élites es natural casi que se transforme o que se manifieste también como conflictividad entre poderes de la República. Cuando hablamos y observamos a nivel político y mediático la conflictividad permanente que tiene el mandatario con la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial, con la Contraloría General de la República, lo que estamos observando es una conflictividad que no es únicamente con esas instituciones per se, o sea, no por lo que representan únicamente, sino porque también de alguna manera estas instituciones son identificadas como un obstáculo para los intereses de estas élites emergentes que han encontrado que la arquitectura institucional del Estado costarricense de alguna manera privilegia intereses que no son los que necesitan esa representación privilegiada de la que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos y cuando analizamos fundamentalmente lo que sucede, las dinámicas que suceden tras bambalinas, que a veces son más importantes, como digo, que lo que observamos a nivel evidente en espacios de representación formal, como puede ser la Asamblea Legislativa, el Gobierno de la República, tendríamos que poner sobre la mesa la caracterización sobre las disputas entre estos grupos de élite que, como digo, en el Observatorio de la Política Nacional, de manera persistente le hemos venido dando seguimiento. Esto me da pie para desarrollar el segundo eje a partir del cual quería analizar esta encuesta del CIEP de conformidad con los planteamientos del Observatorio de Política Nacional, y tiene que ver con un planteamiento que ha sido persistente en nuestros análisis casi que desde el nacimiento del observatorio, que tiene que ver con la crisis de representación dentro del sistema político costarricense, que inclusive si nos ponemos a desarrollar un poquito más la idea, podemos llegar incluso a hablar de una relación conflictiva y hasta problemática entre la ciudadanía costarricense y sus instancias de representación formal. No es casualidad que en la encuesta del CIEP, no esta última, sino en todos los estudios que realiza el CIEP a nivel, como digo, ya persistente desde hace ya varios años, la simpatía partidaria en Costa Rica siga estando en su suelo. O sea, aquí recopilé el dato de que en la última encuesta que nos expuso
el día de hoy, Ronald, la simpatía partidaria se encuentra en un 16%, es decir, un 84% de la población costarricense no simpatiza con ningún partido político, y todavía se complementa con otro dato que también sistemáticamente nos presentan las encuestas del CIEP, y es que los partidos políticos y la Asamblea Legislativa figuran dentro de las instituciones peor evaluadas, si no son esas mismas, las instituciones peor evaluadas. O sea, si no son los peores, están dentro de los peores, y esto nos plantea un problema porque cuando hablamos de la Asamblea Legislativa y hablamos del Gobierno de la República, hablamos de dos principios de la representación, y esto es sumamente politológico. Cuando hablamos de los sistemas electorales, por ejemplo, hablamos de dos principios que en primer lugar tenemos el principio de la representación mayoritaria, que es básicamente el principio bajo el cual operan elecciones como las del presidente de la República, que es una lógica del que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo. Por eso se llama mayoritaria, porque es el que obtiene más votos bajo determinadas normas, es quien termina ganando, mientras que el principio de representación proporcional, que es el segundo principio, opera bajo una lógica no tanto de mayorías, sino de representar la totalidad de la población de una forma quizás un poquito más fidedigna de lo que representa un principio de elección mayoritaria. Entonces, cuando vemos que la Asamblea Legislativa, que es el órgano de representación formal, proporcional por excelencia, se encuentra dentro de los últimos lugares en evaluación por parte de la sociedad costarricense, nos encontramos frente a un problema frente al cual lo que podemos ir señalando es que los partidos políticos, y sobre todo los partidos políticos que llegan a tener estas cuotas de representación, están siendo inefectivos en el cumplimiento de las funciones que la teoría incluso le asigna a los partidos políticos, que no son únicamente ir a elecciones, sino que es también cumplir funciones de socialización política, es decir, construir ciudadanías a través de ideas, a través de valores, a través de programas, y también una función que es sumamente crucial, pero que muchas veces la dejamos de lado, y es la representación de intereses plurales y diversos de la sociedad. Es decir, otorgar a los distintos grupos de la sociedad una voz dentro de, en este caso que estamos hablando, que es la Asamblea Legislativa. Entonces, no es únicamente que en los espacios de representación formal se encuentra la voz del sector empresarial o la voz de determinados gremios, sino que se da una representación, como digo, plural y diversa de los distintos grupos que conforman la sociedad. Y si estamos viendo que los partidos políticos y la Asamblea Legislativa no están cumpliendo esa función, a pesar de ser las instancias que representan en principio de manera más fidedigna la diversidad de la sociedad costarricense, entonces no es de extrañar que ese lugar lo ocupen otras instancias u otras alternativas. Y en ese sentido, el surgimiento y el fortalecimiento del personalismo dentro de nuestro sistema político no debería sorprender a nadie. De hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde hace ya bastantes años viene alertando o viene quizás analizando también de forma ya un poquito más fría, más científica, si se quiere, la migración de los distintos sistemas políticos en América Latina, indistintamente, o sea, como tendencia general, hacia constitución de partidos no programáticos. Es decir, los partidos políticos que presuntamente dicen representar una ideología que más que una ideología, es una visión del mundo, una visión sobre el modelo de desarrollo, el modelo de país que queremos, en este caso para Costa Rica, no están cumpliendo esa función, sino que únicamente están funcionando como vehículos electorales al servicio de, o bien de intereses personalistas, o bien de intereses corporativos de estos poderes fácticos, que por lo general representan grupos de poder económico en la sociedad. Entonces, cuando los partidos políticos no son programáticos, o sea, dejan de lado temas como
su ideología, su visión de mundo, qué modelo de país promueven para su sociedad. Entonces no es de extrañar que lo que se fortalezca sea el voto al liderazgo personalista, que las campañas políticas se llenen de ataques personales, que no existan debates de ideas. Quizás en el último proceso electoral en el cual precisamente resultó electo el presidente Chávez, era un lugar muy común escuchar que no habían debates de propuestas, sino que se enfocaba todo en ataques personales. Pues bueno, eso es una tendencia no únicamente de Costa Rica, sino es una tendencia muy regional en la cual, como digo, los partidos políticos están perdiendo su carácter programático y migrando hacia el personalismo. Y en el caso costarricense, esta crisis de representación de la cual estamos hablando, la podemos observar muy claramente en temas como el crecimiento del abstencionismo durante todo el siglo XXI, el hecho de que las segundas rondas parecen haber llegado para quedarse, que no exista ningún partido político en principio que se plantee como una alternativa viable para ganar una elección en primera ronda, es decir, recolectar el 40% del voto del electorado. Y más bien la tendencia que observamos es en la dirección totalmente opuesta. Si sumamos, por ejemplo, los votos que recogen los dos partidos más votados en las primeras rondas desde casi que desde los años 50 a la fecha, vemos 2 minutos, Alejandro. entendido. En los últimos procesos electorales hemos tenido un declive casi que escandaloso de la suma de votos que acumulan los dos partidos más votados en primera ronda en un proceso electoral. Pues bueno, eso nos da señas de un sistema de partidos cada vez más fragmentado, con preferencias del electorado más volátiles, y en ese sentido no es de extrañar que en los últimos 3 procesos electorales los partidos ganadores hayan sido partidos, o sea, en principio partidos no tradicionales, como lo fue el Partido Acción Ciudadana en 2014 y 2018 y el Partido Progreso Social Democrático en 2022. Que incluso este es un aspecto que habría que poner sobre la mesa, que el Partido Progreso Social Democrático ya no es, y lo han dicho por todas las vías, ya no es el partido del presidente, por así decirlo. El propio presidente de la República así lo ha señalado, y eso nos da cuenta sobre esta tendencia al debilitamiento de los partidos y más que los partidos individualmente, al debilitamiento del sistema de partidos como tal. Entonces, quizás como para ir haciendo una conclusión, podemos ir señalando que uno, la conflictividad entre élites y poderes de la República ha sido una característica distintiva del gobierno de la administración Chávez Robles, contextualizada en una situación de crisis de representación, debilitamiento del sistema de partidos. También una tercera conclusión sería que habría que poner sobre la mesa la transformación o el cambio que ha surgido en la sociedad costarricense, sobre todo en su cultura política, en sus aproximaciones hacia el sistema político, que no ha venido acompañado de una transformación dentro de nuestro sistema de partidos. O sea, la sociedad ha cambiado, pero los partidos siguen haciendo política de la misma forma que lo hacían antes. Entonces existe un desfase muy importante. Y, y una última conclusión apuntaría a que cuando hablamos del liderazgo personalista del presidente, y yo creo que esto ya doy pie para continuar discutiendo ya más allá de mi intervención, y es que el planteamiento de un referéndum en el marco y contextualizado en un personalismo muy fuerte alrededor del presidente de la República puede interpretarse como una intención de permanecer en campaña electoral fuera de periodo electoral, que es donde quizás el presidente de la República se ve un poquito más fortalecido frente a su público y frente a ese perfil de seguidor y de persona afín a su gestión que nos recoge la encuesta del CIEP y que hoy nos expuso previamente Ronald. Entonces, lo dejaría por acá para dar campo, y como digo, podemos seguir discutiendo algunos de estos puntos que hemos puesto sobre la mesa ya con las preguntas y con el público. Más bien, muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Tiene la palabra ahora don Henry. Adelante, Henry. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, José María. Un saludo a Ronald, a Carolina y Alejandro, y a quienes nos siguen por Facebook de Alianza por una Vida Digna y de Surcos. Bueno, los resultados de la encuesta a mí me parecen no solamente atípicos, me parecen anómalos. ¿Cómo es posible que un presidente sin partido, un presidente sin una bancada legislativa fuerte, de hecho muy minoritaria, un presidente al que la población le reconoce una incapacidad para manejar el principal problema del país señalado en la encuesta, como es el problema de la inseguridad ciudadana y en la desconfianza de una población mayoritaria de que eso se vaya a resolver, de que este gobierno vaya a tener la capacidad para resolverlo. Aún así, tenga el resultado agregado de un 50% de la población respaldando al gobierno y un 55% de la población respaldando al presidente. Me parece anómalo, más que atípico, en el sentido en que antes se referían a atípico. Y es que habría que indagar efectivamente qué está causando esas anomalías. Yo no creo que se trate de un gobierno populista. No he creído nunca que este gobierno sea populista. Un gobierno populista, sobre todo si es un gobierno de derecha, bueno, trata de compensar con confites los severos ajustes que realiza y que efectivamente está realizando este gobierno en el campo fiscal. ¿Dónde están los confites a los agricultores? No los hay. ¿Dónde están los confites a los educadores, al magisterio, al estudiantado? No los hay. ¿Dónde están los confites al ciudadano en términos de inseguridad? No los hay. De no ser por el OIJ, este país estuviera en manos del AMPA, de la delincuencia y del narcotráfico. ¿Dónde están los confites al asegurado de la Caja Costarricense del Seguro Social? No los hay. Entonces, las razones que efectivamente dan pie para que tratemos de explicar, como lo intenta hacer con datos, la encuesta, me parece que hay que revisarlos y hay que pulirlos. El personalismo, sí, creo que sí cuenta, pero creo que el costarricense está valorando mucho la personalidad, el estilo confrontativo del presidente. El estilo confrontativo que mostró ya en campaña electoral y que ha continuado, porque a veces parece que nunca ha dejado de estar en campaña electoral. Ese espíritu confrontativo pareciera que a muchos le gusta, combinado con el hecho de que él se considere un adalid de los pobres, de que él se considere un adalid de las personas en mayor situación de necesidades y desventajas en este país, y que de mucha gente le sigue dando el derecho a la duda 2 años después. Y claro, el contexto internacional que ya se señaló. Estamos en un contexto internacional de ascenso de la extrema derecha y de fortalecimiento de los grupos conservadores y ultraconservadores que efectivamente son factores fundamentales de la polarización que estamos viviendo en países como Argentina, como España, como México y como Estados Unidos, donde para mí los principales agentes sociales que propician esta polarización
son precisamente estos grupos conservadores y ultraconservadores y de extrema derecha, que además gozan también de otros tipos de caracteres, francamente, que podemos considerar de fanatismo. Bueno, y esta confrontación en la que Costa Rica todavía, según los indicadores que se mostraron, tanto Ronald como Catalina, estos indicadores nos dan cuenta de que Costa Rica todavía está en un nivel bajo de confrontación, pero en ascenso. Y frente a eso es que efectivamente la mesa de diálogo social y productivo, de la cual soy, como decía José María en la introducción, un colaborador, nada más un colaborador, eh, ha decidido, en conjunción con la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y también con el respaldo de la Comisión Nacional de Rectores, convocar a un diálogo de alto nivel, a un foro de diálogo de alto nivel que ya se está realizando, digamos, en todas las etapas preparativas. De hecho, el lanzamiento oficial fue el pasado 5 de marzo y va a continuar durante todo este año y se espera que finalice con resultados pertinentes y relevantes el próximo mes de febrero. Esta experiencia no es nueva, ya lo que hoy es la mesa de diálogo, varias organizaciones que participan en ella habían propiciado años atrás, durante el anterior gobierno, una mesa de diálogo paralela a aquella que impulsó el expresidente Carlos Alvarado. Entonces, tomando en cuenta esa experiencia, los resultados y la enorme cantidad de propuestas, discusiones, debates que se generaron, es que se piensa retomar esa idea y obviamente dar un salto cualitativo. El salto está puesto en el diálogo. En el diálogo como una manera, obviamente, no solamente de apaciguar, de permear este, este crecimiento de la confrontación social en Costa Rica, que no es, repito, propiciado por los sectores que otrora uno podía considerar que propiciaban la polarización. Los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones de productores, de campesinos, las diversas manifestaciones, marchas que han habido en los últimos 2 años, son una forma de resistencia, una forma de intentar detener procesos de desmantelamiento del Estado social que están claramente en marcha. Ahora, en esta ocasión, el foro de diálogo de alto nivel intentará, por todos los medios, que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se unan. Incluso se está tomando muy en cuenta la posibilidad de que en algunas de las mesas se han establecido 4 mesas para comenzar. Luego podrían crearse o abrirse otras, pero las 4 mesas están muy de la mano de los grandes problemas que la ciudadanía resiente: inseguridad ciudadana, salud pública y seguridad y previsión social, educación pública, y el tema de los problemas por los que enfrenta el sector agrario en Costa Rica, vinculado desde luego con las amenazas muy serias hacia la seguridad alimentaria y nutricional que actualmente enfrentamos. Y en gran medida como resultado de las mismas políticas del Poder Ejecutivo. Con estas 4 mesas se comienzan. Y como una muestra de que realmente se quiere dialogar, en esas mesas se van a tomar en cuenta las propuestas de los distintos poderes del Estado, incluyendo el Ejecutivo e incluyendo el Legislativo, y proyectos que puedan estar en la Asamblea que puedan ser sometidos a discusión y que eventualmente puedan ser mejorados, producto del debate
que en el foro se genere. Obviamente con la intención de incidir, no solamente de debatir, sino de incidir en el curso político de la nación, en la puesta de opciones para la solución de algunos de estos grandes problemas que enfrenta Costa Rica. Y que efectivamente sugiere que algunos y algunas ostenten con gran pesimismo si no estamos ya llegando con gran pesimismo o realismo, lo dejo, lo dejo en el aire, si no estamos llegando al fin del Estado social de derecho en este país, tal como se construyó a partir de los años 50. Yo creo que todavía hay cosas importantes que siguen definiendo a la sociedad costarricense como un Estado social sumamente debilitado. Eso lo sabemos bien, pero creo que efectivamente hay todavía mucho por lo cual luchar, incluso en el marco de la institucionalidad y en el marco democrático que el país ofrece. Bueno, entonces, ciertamente ha sido muy rico escuchar no solamente y estudiar, porque hemos visto con anterioridad las exposiciones que se han hecho desde el CIEP de los resultados de estas y otras encuestas. Pero para la mesa de diálogo y para los restantes organizaciones que impulsan el foro, pues realmente es muy educativo poder seguir de cerca, no solamente cuáles son los grandes problemas que siente la población, ya sabemos cuáles son, y con mucho, el de inseguridad, porque el segundo, que tiene que ver con los problemas en salud, en corrupción, vienen en costo de la vida, vienen muy por debajo después de este. Por eso yo no dejo de asombrarme que por qué si el puntaje negativo con respecto a la forma en que el gobierno ha manejado el tema de la seguridad o inseguridad ciudadana es tan alto, si la desconfianza de que el gobierno pueda realmente contrarrestar, solucionar este problema no es alta, de hecho es muy baja, pues aún así obtengamos en el agregado este resultado. Eh, y como decía antes, sí, yo creo que el tema, la hipótesis del personalismo ayuda. De hecho, a mí me sorprende que el presidente tenga un 25% de fieles seguidores, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto con la cantidad de troles y seguidores en las redes, pero verlo en una encuesta efectivamente no deja de sorprender. Y bueno, esta disección que ha hecho el CIEP en los datos que se nos mostraban en la primera presentación, pues creo yo que ayudan bastante para entender que efectivamente estamos en una línea de ascenso hacia una sociedad, perdón, en confrontación y que, sin embargo, estamos todavía muy a tiempo, creo, de impedir llegar a niveles de confrontación de otros países aquí en América Latina, pero también en Europa y también en Estados Unidos. Y bueno, lo dejo aquí. Gracias, José María, por la oportunidad y seguiremos aprovechando los espacios para impulsar el foro de alto nivel del que hemos comentado. Gracias. Muchas gracias, Henry, por tu participación y gracias a los demás panelistas por sus intervenciones. Abrimos entonces ahora un espacio de preguntas y comentarios. Le invitamos a las personas que nos siguen por el Facebook Live de Surcos a escribir en el chat sus preguntas y sus comentarios, los cuales compartiremos aquí. Por el momento solamente tenemos un comentario de Carmen Camacho, quien nos dice: importante disponer de información sobre el perfil de los sectores que apoyan o se oponen al chavismo tico, similar a otros países vecinos. Mientras recibimos alguna otra pregunta y comentario, yo quisiera plantearles una pregunta a los analistas y a la analista
y tiene que ver con esta iniciativa de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, que es claramente una manifestación de democracia participativa. Entonces, la duda que me surge es, en este tipo de encuestas y de análisis que se hacen de monitoreo de la democracia en diferentes países y regiones, ¿de qué manera se puede disecar o discernir entre lo que podríamos llamar democracia representativa y democracia participativa? ¿Es posible tener instrumentos de análisis y de medición que señalen, digamos, el balance entre estos dos conceptos de democracia que en realidad son conceptos que encierran principios que divergen bastante en cuanto al ejercicio de la democracia en las sociedades? Entonces, le lanzo en términos como de metodología analítica, ¿qué posibilidades hay de monitorear estos dos tipos de práctica democrática? Sí, tal vez puedo iniciar yo mencionando que en algunos de los instrumentos de medición, cuestionarios y estos esfuerzos más regionales de estudio, se incluyen, sí, preguntas, digamos, como en dos ámbitos. Uno es como en los mecanismos formales de participación, la participación formal, digamos, ya sea elecciones o bueno, partidos políticos, en fin. Pero también hay la otra dimensión que se estudia es la de los mecanismos informales, digamos, que tienen que ver más con vínculos en la comunidad, con el tejido social, con las organizaciones, con... Incluso hasta hay una de las preguntas que por lo general se le hace a la gente es con qué frecuencia o si ha acudido a alguna sesión del Consejo Municipal, por ejemplo, ¿verdad? O de la municipalidad, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas dimensiones que sí se exploran ahí. Y bueno, también hay diferencias, se han identificado diferencias entre los países, desde luego. Gracias. No sé si Alejandro o Carolina quieren referirse a esa pregunta. Sí, bueno, como posicionamiento teórico, nosotros vivimos en democracias representativas, nuestros sistemas políticos son democráticos y representativos porque somos unas sociedades pluralistas masivas, marcadas por el derecho de desacuerdo, y en ese sentido hemos apostado por la representación política como una forma de delegar ciertas tomas de posición y de autoridad. No significa que la ciudadanía no pueda por sí misma tomar decisiones, ¿no? Que acá es muy interesante salir del caso costarricense y visualizar, por ejemplo, los mecanismos de democracia directa como el referéndum, como una forma de toma de decisión directa de la ciudadanía, ¿no? La potestad de legislar está en el pueblo, artículo 105 constitucional, y esto hace, y más profundo la justificación de esto es que hace el autogobierno del pueblo. Entonces hay diversas expresiones o formas en cómo hacer que la democracia sea probable, se dé. Una de esas va a ser la selección. Entonces uno va y mira datos y las personas están votando, ¿no? Pero hay otras muchas formas de organización y participación política que hacen a la democracia y no pueden mirar otro tipo de prácticas, tanto formales como informales. Y hay datos cuantitativos, esas encuestas de percepción que hace, bueno, sí para el caso costarricense, pero para el caso comparativo regional, el Barómetro de las Américas o la POP o Latino Barómetro hace una serie de preguntas que son interesantes cuando uno puede ver con datos cuantitativos otras prácticas democráticas más allá de ir a votar. Que democracia no solo votar cada 4 años. O sea, ahí hay una forma en que uno podría acercarse o conocer otro tipo de ejercicios democráticos como este mesa de diálogo que expuso ahora, por ejemplo. Gracias. Quizás, bueno, y también como para introducir elementos aquí dentro de la discusión que me parece que es sumamente pertinente, está el tema que observamos quizás a nivel discursivo, es esta visión un poco más restrictiva de lo que significa la democracia y que lo observamos sobre todo, por ejemplo, en coyunturas de conflictividad social y de muchísimos, por ejemplo, ciclos de protesta, ¿no? Donde se habla incluso desde sectores de poder económico y poder mediático, de,
se promueve que estos grupos que protestan, ¿no? Que participan en formas no únicamente cada 4 años, son casi como que amenazas al régimen democrático y al Estado de Derecho. Incluso recordemos que durante la pandemia se desarrollaron ciclos de protesta muy importantes y que el discurso quizás más hegemónico a nivel mediático era ya incluso rayaba en el terrorismo, en la sedición, en golpe de Estado y uno se cuestiona por qué. O sea, por qué se promueven estas visiones más restrictivas de la democracia cuando sabemos que, por ejemplo, el derecho a la protesta es un derecho perfectamente protegido en un Estado de derecho. A pesar de que, por ejemplo, formas de protesta como la huelga la hemos ido haciendo más restrictiva en los últimos años y bueno, de la anterior administración, eso fue uno de los principales resultados bajo esta visión, como digo, restrictiva de la democracia. Y en ese sentido, pues es muy valioso rescatar iniciativas, como estás mencionando, del diálogo social y productivo, porque por esto que estamos mencionando, o sea, la democracia no tiene que ser vista únicamente como ir a votar cada 4 años, guardar silencio, estar uno enojado individualmente, sino que también requiere también procesos de organización, de participación, de derecho al desacuerdo que mencionaba Carolina, y son todos elementos que no únicamente redundan en aspectos institucionales de la democracia, sino que también fortalecen la cultura política democrática. O sea, una cosa es tener instituciones formalmente democráticas y la otra, que también es necesariamente complementaria, es la construcción de culturas políticas que sostengan esa institucionalidad democrática. Y cuando limitamos las formas de participación, las formas de expresión y todas esas mecanismos que tiene la ciudadanía para expresar sus intereses, sus descontentos y sus propuestas, pues obviamente estamos limitando aspectos muy importantes de la cultura política democrática que en principio deberían dar soporte a esas instituciones que formalmente se rigen bajo las reglas de la democracia. Muchas gracias. Aquí tenemos un comentario de don Luis Muñoz, quien dice, a mí me parece que en Costa Rica existe la democracia participativa, pero sin autonomía y controlada por las élites. Ejemplos, asociaciones de desarrollo, organizaciones de muy diversa índole, asadas, etc. Y don Héctor Fellini nos pregunta para las distintas personas panelistas, a partir del hallazgo del fenómeno del personalismo atribuido al presidente, ¿se podría entender que la propuesta electoral que surja de su círculo cercano no necesariamente va a heredar el caudal político de ese personalismo? Dejo esa pregunta abierta y también tenemos otra pregunta de José Rodrigo Conejo, quien nos dice, ¿cómo creen que se pueda contrarrestar la narrativa personalista populista del actual gobierno? ¿Cómo visibilizar que la popularidad del presidente se nos sustenta en resultados concretos? Dejo estas dos preguntas hechas por las personas que han escrito en el chat. No sé quién quiere asumir alguna de ellas. También se inicio con retomando la primera de las preguntas, porque las tres están muy buenas. La última no es una pregunta, es un desafío, un reto para la ciencia social costarricense, cómo entender lo que llamaba Carolina, este fenómeno político, Rodrigo Chávez Robles. Bueno, a los ticos nos encanta la democracia representativa, incluso en su forma más clásica, ir a votar cada 2 años. Bueno, antes era cada 4, ahora son cada 2 años. Ir a votar cada 2 años y creo que efectivamente el paternalismo del Estado desarrollista nos enseñó una mala costumbre y es esperar que otros resuelvan por nosotros los problemas que enfrentamos.
al costarricense le cuesta movilizarse, le cuesta organizarse. Y, por ejemplo, esta experiencia de la mesa de diálogo social y productivo, que ya tiene cuatro años, eh, ha significado el esfuerzo de muchos líderes y lideresas del campo o la ciudad, eh, jóvenes, no tan jóvenes, que efectivamente han puesto una cuota muy alta de sacrificio personal para que los procesos y los movimientos no decliven. Pero realmente es un esfuerzo gigantesco. O sea, una marcha en San José de 5,000, 6,000, 7,000 personas es una tarea enorme hoy en día que no se puede improvisar. Y obviamente requiere semanas o hasta meses de planificación, organización, logística, financiamiento, de transporte, de alimentación, etcétera. Y bueno, como que hemos perdido efectivamente eso. Y la ley de huelga, antihuelgas, sí, realmente ha sido un golpe muy, muy fuerte para la movilización social en Costa Rica. De manera que para nosotros la democracia participativa es todo un desafío, por más que esté plasmada en la constitución política, no estamos acostumbrados a eso, pero bueno, esta irrupción de la mesa social de diálogo social y productivo y de este foro de diálogo de alto nivel que se está promoviendo es parte también, como lo reseñaba José María, es parte de este esfuerzo de desarrollar métodos participativos para la solución de los problemas. Lo dejo aquí y si hay tiempo, luego me refiero a las otras dos preguntas que realmente también están muy buenas. Gracias. Gracias, Henry. No sé si algún otro panelista quiere referirse a las preguntas que nos han hecho. Sí, bueno, yo tal vez quisiera referirme al tema de cómo un apoyo personalista es transferible, digamos, bajo qué condiciones y circunstancias. Bueno, dado que este tipo de apoyo es muy enfocado en una figura, en un individual, ¿verdad? La transferencia de eso es muy compleja y muy complicada. No quiere decir que no exista o que no podría ocurrir, pero es más difícil, digamos, que se pueda transferir un respaldo personalista que hacer la transferencia de un respaldo que no tiene una naturaleza de este tipo, ¿no? Entonces este personalismo trae consigo una trampa, ¿verdad? Para esos líderes, porque una vez que la figura hacia la cual se dirige ese respaldo queda fuera de la escena política, pues ese apoyo empieza a buscar refugio, ¿verdad? De alguna forma procura encontrar otro refugio. Y además el hecho de que en Costa Rica existan restricciones importantes, sobre todo la no reelección consecutiva, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, digamos, son condiciones que de alguna forma limitan también digamos, cómo cultivar un apoyo personalista y cómo pensar en la transferencia. Entonces, normalmente bajo estas condiciones, cuando se den los conflictos asociados a la transferencia de ese respaldo o el interés digamos, de adoptarlo, normalmente esos conflictos son virulentos, digamos, tienden a ser complejos de manejar y máxime, por ejemplo, si no hay un partido político que de alguna forma ponga orden ¿verdad? Entonces, si digamos, se trata de un proceso complejo, complicado y bueno, difícil de asegurar eh, que llegue, que se pueda salir de él con éxito, digamos. Gracias. Tenemos otra pregunta de Flora Fernández, que la sumo a las preguntas anteriores. Nos dice Flora, ¿cuál es la posibilidad real de poder llegar a convocar un referéndum ante una ley nugatoria? ¿Sí? Es materialmente imposible recoger el número de firmas en ese periodo de tiempo.
Ahí me gustaría, bueno, responder a la pregunta del referéndum y sumar lo que ya señaló Ronald sobre la narrativa personalista y si eso se puede heredar o no. Y aquí tal vez los casos comparados nos pueden dar una pista de lo que sucede. Para, eh, para elecciones sí hay casos que te dicen que se puede transferir hasta cierto punto la popularidad o las ganas de heredar, heredar, sí, mejor, hasta cierto punto sí se puede heredar un caudal político electoral para ganar elecciones. El reto es quien herede este caudal político electoral que logre mantener ese mismo apoyo en el tiempo porque ella no es la misma persona. Y esto lo podemos ver, sucedió en Bolivia con el actual presidente Luis Arce, que se separó y tiene un conflicto enorme con Evo Morales, por ejemplo, el expresidente, incluso el partido del Movimiento del Socialismo quisieron echar a Evo Morales del partido. Hay una fricción bastante fuerte, sucedió también en Ecuador con Rafael Correa y Lenín Moreno, que Lenín Moreno hizo un giro total distinto a su gobierno, y lo que tenés en estos dos casos son líderes personalistas, líderes muy populares, con alto apoyo debido a su carisma y a su personalidad, designaron un heredero político. El heredero político ganó elecciones, pero no necesariamente logró mantener ese mismo apoyo una vez que ya estuvo en el poder, ni siquiera el apoyo del líder que le heredó su caudal. Entonces, si desde esta perspectiva comparada podemos ver que sí, esos casos de ejemplo más que todo, podemos ver que sí es posible que el caudal electoral el capital político se herede, pero hay un límite porque ya no es la misma persona y esa persona difícilmente le cuesta mucho también ser el poder detrás del trono, pero tener que ceder poder, que al fin y al cabo, y que toma la decisión. Posiblemente en muchos casos sea el que ya tiene poder formal y con el plazo del tiempo empieza a tener poder real también. En el caso del referéndum, en Costa Rica hay tres modalidades de referéndum, lo que se conoce como iniciativa ciudadana referéndum, que es la recolección de firmas, un referéndum que puede ser convocado por el Poder Ejecutivo junto al Legislativo o que lo convoque solo el Legislativo. En Costa Rica no existe, como en otros países, la posibilidad de que el Ejecutivo convoque el referéndum. En el caso de legislativa ciudadana, que es la recolección de firmas, hay dos casos que ha pasado a nivel de Costa Rica. Es interesante porque se han dado 75 intentos de uso de recolectar firmas y ninguno ha logrado llevarse a cabo. Hay muchas explicaciones, desde que es un tema que es inviable, de que los requisitos son muy complicados porque desde mi análisis, hay un déficit de origen de la legislación que restringió mucho en temas y en cómo poder convocar. La recolección de firmas es un 5% del padrón electoral, que hoy en día es como 180.000 firmas, y esto requiere un enorme esfuerzo y recursos en un periodo de tiempo corto, en 9 meses, con posibilidad de prorrogar un mes. Entonces es difícil hacerlo. Los grupos ciudadanos que ya lo han intentado no lo han logrado, y en muchos casos es porque no han logrado recolectar en el periodo de tiempo la recolección de firmas y porque requiere tiempo y recursos. Entonces, sí se puede convocar un referéndum para anular una ley, supongo que derogar una ley, supongo que es la pregunta, y donde está la principal traba en esta etapa de laberintos que hay, de laberintos de etapas que hay y principalmente la dificultad de recolectar firmas en el corto tiempo que hay, menos de un año. Gracias, Alejandro. No sé si quiere referirse a alguna de las preguntas que han lanzado antes de hacer comunicar un comentario que nos hace Maynir Antonio Barbosa. Adelante, Alejandro. Sí, a mí me llamó mucho la atención la pregunta que señalaba cómo poder contrarrestar, ¿no?, la narrativa del actual gobierno, ya que su popularidad no se basa en resultados y quizás un poquito la encuesta del CIEP nos da un poquito noción de eso, es decir, que el apoyo al presidente no se traslada necesariamente un apoyo a sus políticas o a los resultados de su gestión de gobierno. Ese contrarreste es el gran desafío que tiene la oposición o los partidos que de alguna manera reclaman ser la oposición efectiva al gobierno de la República.
la pregunta nos pone frente a un aspecto de ciencia política que es como muy, muchas veces no se le pone la atención que requiere, y es que la política es movilización, en su gran parte es movilización de afectos y de emociones, no necesariamente de racionalidades. Incluso hablaríamos de que la política incluso se sustenta hasta en actos de fe. Eh, Como mencionaba Ronald, el discurso político muchas veces se basa en un mesianismo de síganme, yo los llevaré a la tierra prometida. Y si uno observa el discurso político, por lo general se mueve en un registro así muy de yo creo en mi candidato, yo en mi candidato es la salvación, etcétera, etcétera, que son, como digo, son muchos actos de fe que no necesariamente se contrarrestan con racionalidades. Entonces, un gran quizás éxito que ha tenido el presidente de la República es que él ha logrado movilizar la indignación de determinados sectores del electorado y de la población costarricense. Quizás en algún momento eso lo lograron movilizar de forma más efectiva los movimientos sociales, incluso partidos políticos más ubicados dentro de la izquierda del espectro político que quizás podemos problematizar un poquito por qué se ha dado ese traslado, ¿no?, de esa indignación hacia alternativas más que llamaríamos más de corte reaccionario que de corte más progresista, o más, sí, más de orientación progresista, más ubicado dentro de la izquierda, del espectro político. Pero el gran desafío que tiene, como digo, los movimientos sociales y la oposición al gobierno de la República es volver a movilizar esos afectos y esas emociones que de alguna manera el presidente de la República, como digo, sin base en racionalidades, porque la política no funciona necesariamente así, ha logrado movilizar de forma más efectiva. ¿Puedo referirme rápidamente a eso, José María? ¿Cómo no? Adelante, Henry. Sí, no, es que decía que la pregunta es muy desafiante. Es decir, ¿cómo lidiar con un presidente que maneja también el arte de la demagogia? ¿Cómo lidiar con un presidente que maneja también el maquiavelismo? ¿Cómo lidiar con un presidente que se hace aparecer él mismo como adalid de los pobres? En fin, eso es bastante complicado, porque además está teniendo bastante éxito en lograrlo por los resultados de las encuestas. Claro, ha bajado 20 puntos en 2 años, pero aún así se mantiene con un puntaje muy alto de aceptación. Puedo decir, para intentar una respuesta, cómo no hay que enfrentar eso. No hay que enfrentarlo con el insulto, ni a los seguidores, ni al propio líder, en este caso, el presidente Chávez. No hay que enfrentarlo con el menosprecio, con la burla, especialmente hacia los seguidores. Yo sé que en algunos casos es bien complicado porque hay troles especializados, pero realmente tenemos que llevar la discusión a otro nivel. Y tampoco hay que responder con otro tipo de, bueno, el fin justifica los medios. No. Yo creo que la médula de la cuestión es lo que se ha venido intentando a escala pequeña. Dato mata relato. Dato mata relato con esta perspicaz observación que hacía Alejandro. Y es que cuentan mucho las emociones. Cuando digo el dato de mata relato no es que pretenda que debamos construir sobre la base de una lógica y de una racionalidad impecable. No, no, efectivamente, los afectos y las emociones cuentan mucho en esto. Pero ciertamente hay que cavar, hay que pullar, hay que fortalecer los medios alternativos de libertad de expresión que tenemos en Costa Rica. Bueno, Surcos es efectivamente uno de ellos, porque lo otro es que tenemos que no dispersar
no dispersar demasiado ese argumento o esa herramienta dato, mata, relato. Tenemos que concentrarnos en los temas cruciales. Ya sabemos cuáles son. Por eso, efectivamente, también en el foro de alto nivel hemos elegido 4 temas fundamentales para comenzar a discutir, y son temas que efectivamente están golpeando directamente la calidad de vida y la dignidad del costarricense en este momento. Así que es una respuesta muy tentativa, pero bueno, ciertamente es algo que a lo que debemos de darle mucha cabeza. Gracias. Voy a leer un comentario de Mainier Antonio Barbosa. Nos dice, el plan es desmantelar el Estado social de derecho y de servicios públicos y la sustitución de las estructuras democráticas clásicas. Esto es un adiós a los 3 poderes y otras formas autónomas. ¿Han planteado algo en ese sentido en los foros académicos, políticos y populares? Recuerdo que el presidente ha estado en Davos los 2 años de su gobierno. Da para pensar. ¿Se ha pensado cuál es el Estado que necesitamos y si tenemos un plan popular propio al margen de los grupos de poder actuales? Yo le quería hacer una pregunta a don Henry relacionada con la mesa, y es cómo pueden grupos diversos de la base social e institucional y comunitaria nuestra acercarse a la mesa para participar, qué tipo de contacto hay, en fin, por un lado. Y por otro lado, me queda la inquietud o la pregunta de cómo se están incorporando los sectores, digamos, más periféricos del país, alejados de la meseta central, en este esfuerzo colectivo de la mesa. Bueno, si quieres, comienzo con la pregunta. Nada más decir que efectivamente, recuerdo haber estado, yo participo poco de las reuniones, digamos, de los líderes y lideresas de la mesa de diálogo. Estaba en algunas, pero recuerdo una en especial allá por la Trinidad de Moravia, hace varios meses, en el cual se discutió cuál debería ser la bandera de lucha de la mesa. Y la discusión, después de varias horas, bueno, no podía ser otra. Es decir, tenemos que enfrentar el proceso de desmantelamiento, de destrucción, de vaciamiento del Estado social en Costa Rica. Incluso hoy hasta del Estado de Derecho en Costa Rica. Porque efectivamente aires autocráticos andan deambulando por el país hace ya algún tiempo. Entonces, sí, eso está muy claro. No podríamos decir efectivamente qué tipo de reformulación del Estado social es el que queremos impulsar o el que queremos proponer o por el cual estamos luchando, porque en este momento la lucha se concentra en la resistencia frente a este proceso de destrucción. Lo otro, bueno, muy rápidamente, quizás no soy la persona más indicada porque hay un equipo técnico en el foro de diálogo de alto nivel, que es el que está haciendo las conexiones con los territorios. José María, que es el que está lanzando las invitaciones, que es el que está tratando de construir los medios de comunicación y los enlaces de comunicación para llegarle a la ciudadanía que se quiera sumar a este proceso desde el foro de diálogo de alto nivel. Pero bueno, eso lo podremos conocer ya con más amplitud en los próximos días o semanas. Pero sí, sí se está trabajando en eso, en un equipo de comunicación, y también se ha venido trabajando en lo relativo a llevar la discusión también a los territorios, sin duda. Más bien, muchísimas gracias por la pregunta. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de don Héctor Fellini, quien dice, ¿cómo analizan ante el panorama que muestra la encuesta del CIEP la propuesta de CONADRE, la Mesa de Diálogo Social y Productivo y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal de realizar un proceso de diálogo nacional de alto nivel? Y no, que la pregunta va en el sentido
de qué perspectiva le ven a este proceso de base y cuál sería su visión ante este tipo de esfuerzo. Dejo la pregunta abierta para quien quiera asumirla. Bueno, Perdón, bueno, adelante, Alejandro, adelante. bueno, gracias. Quizás, bueno, brevemente, para darle también la palabra a Ronald, el esfuerzo es loable, sobre todo si tomamos en cuenta que el diálogo social en los últimos años ha estado sumamente dinamitado en Costa Rica, desde incluso, bueno, no limitándonos a, pero observado muy claramente cuando se dio todo el ciclo de protesta asociado a la huelga contra la reforma fiscal de 2018. Ahí se le dio un golpe muy fuerte a las perspectivas de solución dialogada y pluralista de digamos, de la conflictividad a nivel social, y ha sido la tónica de los últimos años. En el Observatorio de la Política Nacional hemos señalado que los intentos de constituir diálogos en los últimos años, sobre todo provenientes del Poder Ejecutivo, han sido más intentos de calmar aguas, de apagar incendios cuando un ciclo de protesta está generando muchísima conflictividad a nivel social. Entonces, en ese sentido, iniciativas como la que plantea Héctor, que nos hace la pregunta, pues es muy loable porque un desafío que tenemos, y retomando la pregunta sobre la democracia participativa que comentábamos recientemente, un gran desafío pendiente es el de reconstituir el diálogo social, precisamente para garantizar que los distintos sectores que conforman la sociedad costarricense sean parte de esos procesos, y que no únicamente de una lógica verticalista impuesta por el Poder Ejecutivo llegue y se utilicen ese tipo de iniciativas que son muy importantes dentro de la lógica de democracia participativa, únicamente para calmar aguas o apagar incendios cuando en una coyuntura particular nos encontramos frente a este nivel de conflictividad que estaba mencionando. Entonces, más bien, desde el observatorio les damos ahí como los mejores de los éxitos, les deseamos los mejores de los éxitos, y pues, bueno, muy positivo todas las iniciativas que busquen reconstituir el diálogo social en Costa Rica. Gracias. Adelante, Ronald. Sí, tal vez rápidamente decir que todo esfuerzo y ejercicio de diálogo, de escucha en estas condiciones son muy importantes. Este es un país que se ha construido no porque todos pensemos igual, no porque todos estemos de acuerdo, sino porque hemos encontrado las formas y las maneras, ¿verdad? Para hacer las cosas, para impulsar los cambios. Eh, y bueno, hay diferentes trincheras, diferentes espacios, pero sin duda la posibilidad de escuchar más, digamos, incluso a sectores con quienes quizás eh, no dialogamos frecuentemente o quizás tenemos posiciones diferentes, pero todos esos espacios son muy importantes para escucharnos, para identificar aquellas necesidades, digamos, a través del diálogo, de la comunicación y no de la confrontación, porque en realidad eh, pues la confrontación nos distrae digamos, de estos otros ejercicios, pero me parece sin duda un recurso muy valioso que esta sociedad ha explotado a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Tenemos aquí un comentario de don Maynir Barbosa. Dice, para la pregunta que dice de cómo incorporarse con esta iniciativa de la mesa de diálogo, dice comunicarse con la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. Y Héctor Ferlini comenta, da una dirección electrónica que es mesa.nacionaldediálogo, todo seguido, @gmail.com. Mesa.nacionaldediálogo @gmail.com. Muchas gracias a Mainier y a Héctor por esas informaciones. Bueno, vamos acercándonos a ya aproximadamente las 2 horas de
este foro y vamos cerrando. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, agradecemos muchísimo a la panelista y los panelistas, a Ronald, Carolina, Alejandro y Henry, por haber aceptado nuestra invitación y por su muy valiosa participación que nos ha ilustrado muchísimo sobre esta complejísima situación política que tenemos en Costa Rica en este momento. Yo rescataría, para ir cerrando esta actividad, dos elementos importantes de lo que se ha hablado hoy aquí. Uno de ellos es el valor que tiene el trabajo de las investigadoras y los investigadores de las universidades públicas, reflejado en este caso en el trabajo que hace el CIEP y por supuesto el trabajo que se hace desde el programa Estado de la Nación, porque constantemente nos proveen, nos generan insumos de información, de análisis sumamente valiosos que permiten en la complejidad de este escenario político, pues tener elementos que puedan dar comprensión, que puedan ilustrar el camino, que puedan colaborar con los grupos sociales de base organizados y con los diferentes estamentos de nuestra sociedad, de manera que yo rescato el valor de este tipo de trabajo de investigación social que se realiza en las universidades públicas en general y en particular en el CIEP. Eso por un lado. Y por otro lado, se ha mencionado hoy repetidamente la importancia de alimentar la democracia participativa en nuestro país en un contexto como el que vivimos, ¿verdad? En alimentar la participación de sectores muy amplios, buscando, lo acaba de decir muy bien Ronald, buscando esos puntos de convergencia, ¿verdad? Buscando más las convergencias que las divergencias, buscando puntos de encuentro a donde podemos o podamos avisorar salidas basadas en el bien común a la problemática que tenemos. Y en ese sentido, pues esta iniciativa de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo representa un ejemplo muy interesante de democracia participativa, como puede haber otros ejemplos, y de hecho los hay en la sociedad costarricense en ese campo. Entonces, con esas reflexiones finales, nuevamente reitero el agradecimiento a nuestra panelista y nuestros panelistas, el agradecimiento a todas las personas que siguieron esta actividad a través del Facebook Live de Surcos, y les informamos que este foro, junto con los otros foros de la Alianza por una Vida Digna, quedan los videos quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna para que puedan volver a verlos o para que los vean personas que no han tenido la oportunidad de verlos, para que se utilicen en colectivos comunitarios, sociales, en aulas de enseñanza universitaria, de colegio, etc. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias también por la invitación. Gracias a ustedes.